Gracias por continuar con nosotros. Y si ya llamó a las mujeres embarazadas en estado de gestación de su casa, siéntelas ahí, que esta conversación es para cada una de ellas y también para los papás, que a veces es bueno que estén al tanto de estas cosas, de los chequeos prenatales. Le damos la bienvenida en este momento al doctor ginecostetra Eddie Ferreras para esta conversación con la audiencia de República de la Verdad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme dirigirme a ese público de pacientes y de usuarias. Doctor, me dice usted que la consulta está llena. Señores, lo sacamos de la consulta para venir a tener esta conversación con nosotros y con nosotras en esta tarde. Muchísimas gracias por eso, doctor. Yo pienso que vale la pena. Empecemos de inmediato para entrar en materia. Cuando me propusieron el tema del chequeo prenatal, yo dije, bueno, pero ¿qué tan importante puede ser el chequeo prenatal cuando a nosotros, cuando digo nosotros me refiero al país, nos llegan tantas extranjeras, específicamente haitianas, que con quien compartimos el territorio, que, bueno, aquí los médicos han dicho por muchísimo tiempo que llegan sin chequeos prenatales y sus hijos nacen y se crían. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mujer que tiene sus chequeos prenatales al día y la que no? Bien, la importancia del chequeo prenatal es que como es un conjunto de actividades y de procedimientos que hacemos a la paciente embarazada y debe ser continuo y periódico, con este conjunto de procedimientos, entonces nosotros disminuimos lo que es la morbilidad y la mortalidad, o sea, tanto de la madre como del recién nacido. Permítame que nos vayamos a conceptos más básicos. ¿Qué es la morbilidad, doctor? La morbilidad no es más que un conjunto de enfermedades que me pueden dar al traste a una complicación en la madre o al recién nacido. Okay. ¿Qué es lo que sucede con las pacientes extranjeras? Las pacientes extranjeras, al venir, a veces llegan a nuestro país, llegan inmediatamente ya con un embarazo avanzado, nos llegan a la consulta. Es que nosotros no podemos identificar cuáles son esas complicaciones, cuáles son esas enfermedades persistentes que ya tiene esa paciente. Y a veces cuando nos llegan ya a la consulta con un embarazo tan avanzado, por encima de las 30 semanas, entonces nosotros al no poder identificar esos factores, son pacientes que nos pueden dar al traste con lo que es una complicación en el embarazo y por ende a lo que es el aumento de lo que es la mortalidad tanto de la madre como del recién nacido. Yo mencioné el caso de las haitianas porque es una situación que escuchamos mucho en los medios, pero también llegan pacientes dominicanas. ¿Qué tan frecuentes son las dominicanas y de otras nacionalidades que no acudan a sus chequeos prenatales? Según las estadísticas, las últimas estadísticas de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, solamente el 64% de las pacientes embarazadas tienen lo que es el número de consultas estipuladas o completas durante toda la gestación. Un poquitico más de la mitad, 14% más de la mitad. Exactamente. Y se tiene estipulado que una paciente embarazada normal, de bajo riesgo, debe tener un número mínimo de 8 chequeos prenatales, o sea, 8 consultas, 8 visitas al ginecólogo, al obstetra. Que son a razón de una mensual, ¿verdad? A partir del primer mes. Aproximadamente, sí, y ya cuando llegamos a lo que son las 36 semanas, cada 15 días. Hablemos entonces para las que quizá recién se han enterado de su embarazo o recién lo están planificando. ¿En qué momento debe la madre empezar su chequeo prenatal? Eso es una excelente pregunta. Fíjate, nosotros felicitamos a la paciente embarazada que inmediatamente sospecha de que tiene un embarazo o tiene lo que es la falta de la menstruación, acuda a la consulta. Pero ¿qué pasa? Tampoco es lo ideal. Lo ideal sería que una paciente planifique su embarazo y acuda a una consulta con su ginecólogo por lo menos 3 meses antes del embarazo. ¿Y eso para qué, doctor? ¿Para qué? Por favor, explíquemelo. Porque ahí es donde nosotros a esa paciente le hacemos una serie de analíticas, un interrogatorio completo, unos estudios de imágenes y entonces en esa paciente nosotros identificamos cuáles son los factores o las enfermedades persistentes en ella, como son los trastornos hipertensivos, como es la diabetes gestacional, como es... desde antes de estar embarazada. Desde antes de estar embarazada. Entonces, fíjate que una paciente, por ejemplo, que tenga problemas con su presión arterial y use X medicamento que me puede traer complicaciones al feto, entonces ya nosotros vamos desmontando ese medicamento e indicamos a esa paciente el medicamento idóneo para su embarazo. Okay. Esa es la idea. ¿Qué otras enfermedades, digamos, se pueden prevenir en una paciente que va a su ginecólogo o a su chequeo prenatal incluso antes de embarazarse? Preconcepcional. Bueno, ahí tenemos lo que es la diabetes gestacional,
la diabetes gestacional, que es una patología que me da el traste de un alto porcentaje de abortos en la paciente, en una paciente no controlada. Tenemos también las malformaciones congénitas, o sea, los fetos malformados, los bebés malformados. También, ¿Cómo se puede, disculpe que lo interrumpa, cómo pueden ustedes, digamos, darse cuenta en la etapa preconcepcional de que algo así puede suceder? Entonces nosotros a paciente le mandamos a hacer una batería de análisis. Mandamos a hacer a esa paciente lo que es perfil renal, o sea, las pruebas del riñón. Paciente le mandamos a hacer lo que es el perfil hepático. Lo que es, si es una paciente diabética, mandamos a hacer estudios, pruebas, como son la hemoglobina glucosilada, que es la medición de la glucemia en la paciente, para ver el comportamiento de esos niveles de azúcar en sus últimos 3 meses. Y también mandamos a hacer lo que son, mencioné las pruebas hepáticas, mandamos a hacer la falsemia, conocemos en esa paciente cuáles son sus hábitos tóxicos, como es el fumar, el uso de alcohol y todos esos hábitos. Permítame que nos detengamos ahí. ¿Qué implicaciones puede tener esos que usted llama hábitos tóxicos? Sobre todo cuando, por ejemplo, la madre no tiene una menstruación regular, digamos, y no se ha dado cuenta hasta los 2 o 3 meses de que esté en estado de embarazo y quizá continúe con esos hábitos. Los hábitos tóxicos en la paciente, como son el alcohol y las drogas, pueden dar al traste al recién nacido con lo que son malformaciones estructurales, como son las malformaciones de las extremidades, tanto de los brazos como de las piernas. Podemos tener malformaciones a nivel cerebral, como son pacientes recién nacidos que van a tener problemas a nivel cognitivos, problemas de la conducta, y pacientes también que vamos a tener con malformaciones a nivel del cerebro, como son, por ejemplo, la hidrocefalia, la anencefalia, que es el tamaño considerable, aumentado exageradamente del perímetro cefálico o de la cabeza, y también la ausencia de lo que es la bóveda craneal, y las malformaciones a nivel de las extremidades, como ya les había mencionado. También podemos tener fetos con malformaciones a nivel cardíacas, fetos con malformaciones a nivel de riñón, etcétera. Eso por todas estas sustancias que la madre, y eso que uno ve muchísimas mujeres por ahí todavía con un alto estado de embarazo ingiriendo con sus alcohol, vasos de cerveza, ¿verdad? por ejemplo. No, increíble, la verdad que nuestra cultura en República Dominicana. Doctor, además de estas sustancias que se pueden ingerir o de los medicamentos que puede tener la madre antes de embarazarse, ¿qué otras actividades, digamos, física o de otra naturaleza, son perjudiciales para las mujeres en estado de gestación? Debemos también en esas pacientes darle una buena orientación sobre lo que son sus hábitos alimenticios. Todos sabemos que la anemia en el embarazo también es una patología que nos trae al traste con complicaciones a nivel tanto de la paciente como de recién nacido. Debemos orientar a la paciente a cómo debe nutrirse. También debemos orientar a la paciente a ejercicios físicos que puede realizar durante el embarazo, como es caminar, como es la natación. Nadar, precisamente a eso me refería cuando le preguntaba actividades, porque hay mujeres que desde que saben que están embarazadas no se mueven más, quieren estar patas para arriba en su cama. Ahí. ¿Pueden las mujeres, usted dice, caminar y hasta nadar? Exactamente. Explíqueme eso, doctor. Sí, son acciones que beneficiosas durante el embarazo. Asimismo, voy entonces a mencionar una serie de ejercicios que se le enseñan a la paciente embarazada. Ya eso recibe el nombre de consulta de psicoprofilaxis del parto, que también es un programa que tenemos para las pacientes embarazadas, donde se le enseñan principalmente a la paciente primigesta una serie de ejercicios para mitigar el dolor durante lo que es el trabajo de parto. Doctor, espérese, que usted me acaba de decir algo que me gustó y voy a entrar en un terreno que a mí particularmente me encanta y que, bueno, a veces incluso hasta me embarca en discusiones. Usted me está diciendo, doctor Eddie Ferreras, que usted es un médico pro parto. Exactamente, Dígame, porque claro fácilmente que sí. yo me voy a poner en lista con usted para consulta. Claro que sí. Porque ahora qué difícil se le hace a las mujeres encontrar médicos que no le quieran planificar una cesárea desde la primera consulta. Vamos a hablar un poquito de eso, doctor. ¿Cómo es esto de los ejercicios qué me dijo para preparar a las mujeres para el parto? Psicoprofilácticos se llaman. Para Cuénteme preparar un a la poco paciente a mitigar el dolor durante lo que es el trabajo de parto. ¿Eso se inicia desde el principio de la gestación? Sí, se puede iniciar ya cuando el paciente tiene un embarazo un poquito avanzado, ya después de las 30 semanas, el obstetra debe enviar a esa paciente si tiene
el servicio en el centro donde labora a lo que es la psicoprofilaxis del parto. Enseñan a la paciente a hacer ejercicios como si fueran ejercicios aeróbicos. Tienen también unas pelotas gigantes donde la paciente se sienta y hace movimientos que luego, cuando la paciente está en el trabajo de parto, cuando tiene los dolores del parto, son ejercicios muy beneficiosos que le ayudan incluso a mitigar los mismos. Yo pudiera hacerle una lista grandísima de las ideas que tiene la gente sobre el parto o sobre la cesárea. Por ejemplo, del parto hay quienes dicen que hay más riesgo de desgarrarse, riesgos para el bebé, pero cuénteme usted como profesional en la materia, ¿cuáles son las diferencias en materia de beneficios y de, digamos, problemas entre el parto y la cesárea? Lo primero que tenemos que luchar es con la idea que tienen las pacientes, que tienen las madres, que tienen las amigas, de que se le va a pasar el muchacho. Se le va a pasar el muchacho, doctor. Se le va a pasar el muchacho. Esperando que llegue el momento. Esperando que llegue el momento. Tiene yo no sé ni cuántos días con dolores a paciente. Se le va a pasar el muchacho. Pero bueno, siempre lo idóneo es que la paciente pueda tener un parto vaginal, un parto feliz, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la paciente con la cesárea tiene una serie de riesgos y puede tener una serie de complicaciones que están descritas, como son las hemorragias, las infecciones, problemas también que me pueden traer al traste con lo que es el procedimiento quirúrgico, como la anestesia, hemorragias, todo un sinnúmero de complicaciones que esa paciente puede presentar a la hora de la cesárea. Bueno, también yo creo que hay que hacerle todo un proceso de educación a las embarazadas antes, porque para entender eso del conteo de las contracciones y demás, de verdad que es todo un trabajo. Doctor, hablaba de esta entrevista que se le hace a las embarazadas en la primera consulta, sí, y hablaba de saber si ha tenido otros embarazos antes. ¿Qué hay de esto que le dicen a las pacientes a veces que si ha tenido su primer embarazo con cesárea, por ejemplo, no puede tener el siguiente con parto o que debe ser luego de una cantidad de tiempo específica? ¿Qué hay de cierto en esto? Se le aconseja a la paciente que ya ha tenido cesáreas anteriores que debe tener un mínimo de 2 años para volver a embarazarse. ¿Por qué? Porque en esta paciente entonces se puede aumentar los riesgos en el embarazo de lo que es una dehiscencia, de lo que es esa cicatriz anterior que realizamos en el útero, y también puede tener lo que es una rotura del útero por un adelgazamiento de esa cicatriz o una ruptura de la misma. Por eso siempre a la paciente le aconsejamos que si ya tuvo cesárea en el primer embarazo, por lo menos que debe durar o esperar por lo menos 2 años. Eso le llamamos periodo intergenésico. Digamos, en el caso de las pacientes que por algún tema de planificación o de sorpresa se embarazaron luego de una cesárea antes de esos 2 años, ¿pudieran tener un parto vaginal? No está estipulado el parto vaginal. Indiscutiblemente que no. No, más con un periodo intergenésico corto así, no está estipulado. ¿Hay algunas recomendaciones específicas para las madres que tienen embarazo gemelar, embarazos múltiples? ¿Qué hay con respecto a esas pacientes? El embarazo gemelar ya lo consideramos, se podría considerar como un embarazo de alto riesgo. Es una paciente que debe tener un seguimiento inclusive más cercano, o es una paciente que debemos tener un poquito más de cuidado con lo que es esa paciente, un poquito más de ojo con ella, porque el embarazo gemelar per se da al traste con una serie de complicaciones en la paciente, como son los trastornos hipertensivos del embarazo. Es una paciente más propensa a sufrir lo que es una diabetes gestacional, es una paciente más propensa, si es cesárea anterior también, a hacer lo que es una dehiscencia del útero o una rotura del útero, una paciente también más propensa a tener un parto prematuro. A veces cursan todo el embarazo con lo que son amenazas de parto prematuro. Vaya. Porque ya usted sabe, la sobredistensión de ese útero en esa paciente es una paciente que tenemos que tener sumo cuidado con ella. Doctor, hemos llegado a la parte final de la entrevista, pero no podemos despedirlo sin que le diga a nuestros televidentes dónde puede consultar con usted, dónde puede conseguirlo. A propósito de que usted se va ahora a consulta, que la dejo llena. Así es. Estamos prestando nuestros servicios en la Unidad de Salud Integral Familiar, USIF, que está ubicada en la calle Elvira de Mendoza, número 9, casi esquina Independencia. Usted me dijo que eso es cerca del centro Elohim. Exactamente. Eso es Gascue ahí. Gascue, zona universitaria. ¿En qué horario se está consultando? Estamos los martes en horarios de la mañana y los jueves en horario vespertino. Si podemos repetir de nuevo el nombre del centro para quienes quieran anotarlo. Unidad de Salud Integral Familiar. Para citas, 829-221-5020.
Bueno, doctor, muchísimas gracias Un por placer. estar con nosotros y de verdad que contentísima de haber tenido esta conversación con usted y de haberme encontrado un médico proparto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por permitirme dirigirme a esa población de pacientes. Amigos, a ustedes gracias por estar pendientes a esta entrevista. No se despeguen que al regreso seguimos con más de República de la Verdad.